ejército colombiano revela que adelantará una revisión total de su doctrina militar. He tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el ejército de Colombia, la primera revisión formal total de toda la doctrina militar. La transformación institucional fue dada a conocer por el comandante del ejército y contará con el apoyo de los Estados Unidos y de la OTAN. Que nos van a permitir garantizar no solamente que tenemos una doctrina propia, moderna y vigente, sino que también tenemos una doctrina que está acorde con los desafíos y con los retos que nos va a presentar el futuro. El anuncio genera polémica porque es revelado 48 horas después de que el gobierno colombiano y las FARC lograran un acuerdo sobre la forma como el grupo criminal responderá ante la justicia tras un eventual éxito del proceso de paz. No es absolutamente ninguna imposición de las conversaciones de La Habana lo que la institución autónomamente está realizando. Y es una demostración de la legitimidad institucional. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. El procurador general Alejandro Ordóñez explica su posición sobre el acuerdo de justicia que permitiría que responsables de delitos de lesa humanidad de las FARC no paguen ni un solo día de cárcel. El excomandante del ejército Harold Bedoya y el presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva, el general retirado Néstor Ramírez, analizan el impacto que generaría reformular la doctrina militar que hasta este momento histórico han tenido las Fuerzas Armadas. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La revisión de la doctrina militar que planea ejecutar el ejército y que fue anunciada hoy durante un foro que discutió las transformaciones que tendrán las Fuerzas Armadas de cara al momento actual que vive Colombia. El punto clave de esta noticia. Esa revelación fue dada a conocer por el comandante del ejército 2 días después de que el gobierno colombiano y las FARC lograran un pacto sobre la forma como los eventuales desmovilizados del grupo terrorista responderán ante la justicia tras un eventual éxito del proceso de paz. La controversia persiste en Colombia entre quienes defienden el acuerdo alcanzado y quienes lo cuestionan, argumentando que genera impunidad al no garantizar penas de cárcel reales para los responsables de delitos de lesa humanidad. La revisión a la doctrina militar de Colombia fue anunciada este viernes por el comandante del ejército durante un foro celebrado en la ciudad de Bogotá. Según el general Alberto José Mejía, habrá apoyo internacional para ese propósito. Anunciar de manera oficial que como comandante del ejército he tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el ejército de Colombia, la primera revisión formal total de toda la doctrina militar, para la cual voy a tener el apoyo no solamente de los Estados Unidos de América, de fuerzas de la OTAN y de instituciones fundamentales en los manejos de normas de los conflictos armados. El comandante del ejército colombiano explicó que la revisión permitirá tener una doctrina moderna acorde a los desafíos del futuro. Un comando de educación y doctrina entrará a funcionar el 1 de enero próximo. Se activa el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, que pasa a dar un salto en un nuevo contexto en el que la palabra comando indica que tiene responsabilidades de comando y control, de dirección, con documentos de política pública establecidos por el Ejército, por la nueva jefatura de planeación, jefatura de Estado Mayor de Planificación y Política. La doctrina militar tiene sus bases, es decir, su razón de ser, en la Constitución Política de Colombia. Artículo 217. La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. ¿Qué es la doctrina militar? La doctrina militar puede resumirse como el conjunto de estrategias, tácticas y técnicas que las fuerzas militares diseñan y ejercen para cumplir su mandato constitucional. Evolución doctrina militar.
Como garantes de la integridad territorial, las libertades, vida y honra de los colombianos, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han ajustado sus planes frente a las amenazas latentes. En la historia reciente de Colombia, las dos más grandes amenazas han sido el terrorismo y el narcotráfico. Cada una de las fuerzas acondiciona sus estrategias, que incluyen, por ejemplo, las denominadas operaciones conjuntas y, en caso de que sean desarrolladas con la policía, operaciones coordinadas. Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, si a su juicio es acertado o prematuro que el Ejército de Colombia inicie una revisión de su doctrina militar sin haberse firmado aún un acuerdo final con las FARC. Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy, precisamente son dos altos militares con quienes vamos a estar analizando y entendiendo también esta decisión que ha tomado el Ejército colombiano. Señor General en retiro Harold Bedoya, quien fue comandante de las Fuerzas Armadas y también fue candidato a la presidencia. Bienvenido usted al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson, por tu invitación y para dirigirme a todos los millones de colombianos que nos están viendo. En Cartagena, Colombia, está también el general retirado Néstor Ramírez. Es presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa, ex vicedirector del Colegio Interamericano de Defensa de Washington, fue segundo comandante del Ejército de Colombia. General en retiro, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Vamos a comenzar con el general en retiro Harold Bedoya, quien está acá con nosotros en los estudios de NTN 24. General, expliquémosle un poco a nuestros televidentes cuando el comandante del Ejército habla en este momento de una revisión de la doctrina militar. ¿A qué tipo de cambio se está refiriendo específicamente? ¿Qué hemos hecho hasta hoy o qué han hecho hasta hoy las Fuerzas Armadas y qué harán de acá en adelante? Bueno, la doctrina son una serie de estrategias, de procedimientos, de reglamentos, en donde queda consignado qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Muchas veces nosotros pensamos que el reglamento es cómo vamos a combatir en determinado momento o en determinadas circunstancias. Eso es completamente distinto. Una cosa es la doctrina y otra cosa es el cumplimiento del deber militar, o sea, de las misiones que la Constitución nos da como soldados cuando estamos en servicio activo. General, ¿y qué es la doctrina en específico? ¿Cómo podemos definir esa palabra al interior del Ejército? Bueno, la doctrina es todo lo que hay que hacer para cumplir con la misión. El Ejército colombiano es un ejército doctrinario. Nosotros venimos desde la Guerra de Independencia haciendo doctrina. Cuando la Guerra de Corea, cuando los bandoleros en los años 60, ahora con el terrorismo y el narcotráfico diseñamos doctrina. Y fue tan buena la doctrina de esta lucha contra el terror y el narcotráfico que Colombia logró hacer las operaciones más importantes que ha visto el mundo, superiores pues allá a las grandes batallas griegas, la Operación Jaque, la Fénix, la Camaleón. Ningún ejército del mundo en ese momento hubiera sido capaz de hacerla con las características que se presentaron aquí en Colombia y en las fronteras.